Del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación, explicación de la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Al final de la explicación de la doctrina, San Pío X nos habla de los novísimos. Preguntas 969 a 972. Vamos a amplificar este tema de los novísimos. Pregunta 969. ¿Qué se entiende por novísimos o postrimerías del hombre? Novísimos se llaman en los libros santos las cosas postreras que acaecerán al hombre. Y estos novísimos del hombre son 4: muerte, juicio, infierno y gloria. Y se llaman novísimos o postrimerías del hombre porque la muerte es la cosa postrera, última, que sucede al hombre en este mundo. El juicio de Dios es el último de los juicios que hemos de sufrir. El infierno es el mal extremo que tendrán los malos, y la gloria, el sumo bien que poseerán los buenos. Última pregunta, dice Papa San Pío X, pregunta 972, ¿cuándo hemos de pensar en nuestras postrimerías? Conviene pensar todos los días en nuestras postrimerías y sobre todo en la oración de la mañana, al despertarnos, a la noche antes de acostarnos y siempre que nos sintiéramos tentados, porque ese pensamiento es eficacísimo para hacernos huir del mal. Ahora veamos un poco, amplificando este tema de las postrimerías. Entonces, muerte, juicio, cielo, infierno. El purgatorio es por un tiempo, y al final del mundo, al final del juicio final, ya no hay purgatorio, porque las almas del purgatorio están en estado de gracia, solamente están purificándose. Hablemos un poco de la muerte, origen de la muerte, significación de la muerte, universidad de la muerte, y después hablaremos del juicio. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia punitiva del pecado. Esto dice la fe católica. Toda la muerte en el orden actual de la salvación es consecuencia del pecado. En su decreto sobre el pecado original nos enseña la Iglesia Católica en el Concilio de Trento que Adán, por haber transgredido el precepto de Dios, atrajo sobre sí el castigo de la muerte con que Dios le había amenazado, y transmitió además este castigo a todo el género humano. Con otras palabras, Dios había dado al hombre un don, muchos dones, pero uno de ellos, la inmortalidad. No había muerte en el paraíso terrenal. Después de mucho tiempo de vivir felizmente en el paraíso terrenal, cuerpo y alma, sin morir, sin sufrir, sin pena, iba a subir al paraíso celestial. Y por haber pecado, este don se perdió, y Adán, al perderlo, no pudo comunicarlo a sus hijos. Si mi padre tiene una fortuna, hace un error, pierde su fortuna, yo al nacer no tengo culpa personal, pero cargo con su deuda, con su miseria. Entonces, aunque el hombre es mortal por naturaleza, ya que su ser está compuesto de alma y cuerpo, sabemos por testimonio de la revelación que Dios dotó al hombre en el paraíso del don preternatural de la inmortalidad corporal. Mas en castigo de haber quebrantado el mandato que le había impuesto para aprobarle, el Señor le infligió la muerte, es decir, le quitó este don de no morir, con la que ya antes le había intimidado. Por ejemplo, Génesis 2:17 dice: el día que de él, del árbol prohibido, comieres, morirás de muerte. Echarás sobre ti el castigo de la muerte. Y también Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo
volverás. Eso dice el Génesis 3:19. Y San Pablo añade terminantemente que la muerte es consecuencia del pecado de Adán. Romanos 5:12 dice: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecados. Entonces, por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado vino la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos reciben la naturaleza humana despojada de Adán. Perdió Adán el don de la inmortalidad. Santo Agustín defendió esta clarísima verdad revelada contra los pelagianos que negaban los dones de estado original y por tanto consideraban la muerte como consecuencia de la naturaleza. No hay muerte. Para el justo, para el alma que muere, es decir, que se separa en gracia y en santidad del cuerpo, la muerte pierde su carácter punitivo y no pasa de ser una mera consecuencia del pecado. Por ejemplo, para Cristo y María, la muerte no pudo ser castigo del pecado original, ni mera consecuencia del mismo, pues ambos estuvieron libres de todo pecado. La muerte para Cristo y María era algo natural que respondía a la índole de la naturaleza humana, dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica segunda 164. Hablemos ahora unas palabras acerca de la universalidad de la muerte. Todos los hombres que vienen al mundo con pecado original son sujetos a la ley de la muerte. Todos los hombres que vienen están sujetos a la ley de la muerte. San Pablo funda la universalidad de la muerte en la universalidad del pecado original. Romanos 5:12, Hebreos 9:27. A los hombres les está establecido morir una vez. No obstante, por un privilegio especial, algunos hombres pueden ser preservados de la muerte. La Sagrada Escritura nos habla de que Enoc fue arrebatado de este mundo antes de conocer la muerte. Hebreos 11:5, Génesis 5:24. De que Elías subió al cielo en un torbellino. Cuarto libro de los Reyes 2:11, primero Macabeos 2:58, etcétera. San Pablo enseña que al acaecer la nueva venida de Cristo, los justos que entonces viven no dormirán, es decir, no morirán, sino que serán inmutados. 1 Corintios 15:51. No todos dormiremos, pero todos seremos inmutados. Queridos hermanos, todos vamos a morir, pero la muerte para el justo es victoria y es desgracia para el pecador que muere en pecado mortal. Veamos ahora unas palabras acerca de la significación de la muerte. Con la llegada de la muerte cesa el tiempo de merecer y desmerecer y la posibilidad de convertirse. Entonces, mientras vivimos en este mundo podemos merecer la vida eterna, arrepentirnos, convertirnos o pecar y perdernos. Pero una vez que llega, se separa el alma del cuerpo, ya se acabó el tiempo de merecer o convertirse o pecar. A esa enseñanza de la Iglesia se opone la doctrina de origenista que dice que es falso, ¿no? Hay unos que dicen que al final todos van a convertirse, ¿no? Esto está condenado, es absolutamente falso. De hecho, esto está condenado y falso, y esto es lo que pretenden lo de la metapsicosis, reencarnación, muy difundida en la antigüedad, maniqueos, gnósticos, paganos, ¿no? Y también en el tiempo actual hay unos perdidos, ignorantes, que se llama teosofía, otra herejía. Según ellos hay purificación después de la muerte. No, eso no existe. Una vez que el alma se separa del cuerpo,
pasa al juicio de Dios. Si está en gracia, se salva, y si está en pecado mortal, se pierde para siempre. Un sínodo de Constantinopla del año 543 reprobó la doctrina de la apocatastasis, es decir, de la purificación o perdón después de la muerte. Esto es falso. También el Concilio del Vaticano I se propuso definir como dogma de fe la imposibilidad de alcanzar el perdón después de la muerte. Es doctrina fundamental de la Sagrada Escritura que la retribución que reciba en la vida futura dependerá de los merecimientos o desmerecimientos adquiridos durante la vida terrena. Según San Mateo 25:34, siguientes, el soberano juez hace depender su sentencia del cumplimiento u omisión de las buenas obras en la tierra. El rico Epulón y el pobre Lázaro se hallan separados en el más allá por un abismo insuperable, en San Lucas 16:26. El tiempo en que se vive sobre la tierra es el día, el tiempo de trabajar. Después de la muerte viene la noche cuando ya nadie puede trabajar. San Juan 9:4. San Pablo nos enseña: cada uno recibirá según lo que hubiere hecho por el cuerpo en la tierra, bueno o malo. Segunda Corintios 5:10. Y por eso nos exhorta el apóstol a obrar el bien mientras tenemos tiempo. Entonces, después de la muerte, cada uno pasa al juicio, al tribunal de Cristo, y bien, o se salva si está en gracia de Dios, o se pierde si está en pecado mortal. Todos debemos comparecer delante del tribunal de Cristo para que reciba cada uno según lo que hubiere hecho, bueno y malo. 2 Corintios 5:10. Jesús nos asegura que dará cada uno según sus obras. San Mateo 16:27. ¿Y cómo podemos borrar nuestros pecados? Bien, por la confesión, perdón los pecados. Recibe el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes retienen quedan retenidos. Es decir, el que recibe el perdón. ¿Cómo podemos recibir el perdón de los pecados? Mediante la confesión. Nuestro Señor dio poder a los apóstoles, poder divino, de perdonar los pecados. Y cada sacerdote, el día de su ordenación sacerdotal, recibe este poder del perdón de los pecados. Y la confesión es secreta absolutamente. Jamás de los jamases un sacerdote puede decir ni un solo pecado de lo que escuchó en la confesión. ¿Por qué? Porque él haría un pecado mortal al quebrantar el sigilo sacramental, el secreto del sacramento. Sería excomulgado en la Iglesia Católica y solo el Papa podría confesarlo. ¿A dónde van las almas después de la muerte? Bien, si están en gracia, se salvan. Si están en pecado mortal, bien, caen como un relámpago al infierno para siempre. Digamos unas palabras ahora acerca del juicio particular. Inmediatamente después de la muerte tiene lugar el juicio particular, en el cual el fallo divino decide la suerte eterna de los que han fallecido. Es decir, si una persona está en gracia, se salva, aunque pase un rato por purgatorio, y si está en pecado mortal, bien cae para siempre en el infierno para siempre. Esto es juicio particular. Y al final del mundo habrá un juicio universal, es decir, un juicio donde todos van resucitar y comparecer, y las conciencias serán manifestadas. Ahora el que vive en gracia de Dios bien tiene la puerta del cielo abierta. Cristo dice: el buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23:43. Judas se fue al lugar que le correspondía. Hechos 1:25, etcétera.
Ahora queridos hermanos, seguimos meditando un poco más sobre la muerte, el aspecto espiritual de la muerte. La muerte no admite excepciones, todos hemos de morir, pues todos nacimos manchados por el pecado original, autor de la muerte. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos habían pecado, es decir, habían sido privados del don de la inmortalidad por la rebeldía de Adán, en Romanos 5:12. Y un día nos tocará a nosotros también, pues lo mismo muere el justo y el impío, dice San Jerónimo. Lo mismo muere el justo, el alma en santidad, y el pecador, el bueno y el malo, el limpio y el sucio, el que ofrece sacrificios y el que no. La misma muerte corre por el bueno que para el que peca. El que jura, lo mismo que él teme el juramento. De igual modo se reducen a pavesas y a cenizas hombres y animales en su cuerpo. Esto dice San Jerónimo en su carta 39. Todo acabará, cada cosa a su hora. El mundo y lo que en él hay está abocado a un fin. Dichosos los que viven en santidad, porque se salvarán. Hay de los que viven en pecado mortal, porque si la muerte los sorprende en pecado mortal, bien caerán inmediatamente como un relámpago el infierno y serán entregados al poder de los demonios. La meditación de nuestro final, de nuestra muerte en este mundo, nos hace reaccionar ante la tibieza, ante la desgana de las cosas de Dios, ante el apegamiento a una vida cómoda y materialista. Nos ayuda a santificar el trabajo y a comprender que esta vida es un tiempo corto para merecer y ganar la vida eterna. Cualquier día puede ser el último nuestro. Cualquier día puede ser el último nuestro. Hermanos, acuérdense, decía el santo hermano Pedro, un alma tenemos, si la perdemos no la recuperaremos. Y esto, ¿cuándo será el último día? No sabemos. Por eso, que hermanos, si el pecador supiera en qué peligro está, no podría conseguir el sueño una sola noche. Pero el mundo actual, perdido, ateo, materialista, bien nos hace creer que somos inmortales y que es normal vivir como vivimos. No, es un error fatal. El que está en pecado mortal, bien está como suspendido al borde del infierno, y esto no es un juego, no es un juego. Ahora, ¿quiénes van al infierno? Bien, van al infierno todos los que viven en pecado mortal. Todos los que viven en pecado mortal, irán al infierno. Viven y mueren, cuidado, viven en pecado mortal y también mueren en pecado mortal. Entonces la muerte, el pecado mortal no es cualquier cosa. Por ejemplo, San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6:9, dice, ¿no sabéis acaso que los injustos, los pecadores, no poseen la vida eterna? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios, salvo si se convierten y hacen penitencia y se confiesan, claro que hay perdón. San Juan 20:23, bien ahí Cristo dio poder a su iglesia, a ustedes perdonar los pecados. Queridos hermanos, cada día puede ser el último de nuestra vida. Por lo tanto, suplico y pido y exhorto a todos los que no están casados por la iglesia, casarse por la iglesia o separarse si no quieren casarse. Pero si se quieren, si tienen hijos, si quieren, cásense, hijitos, no complican ni fiesta, ni gasto, ni esto, ni aquello. La bendición de Dios se acabó, serán esposos bendecidos. Hoy habrían muerto miles de personas en circunstancias diversas. Jamás imaginaron que ya no tendrían más tiempo para merecer. No soy nada, se me ha enviado para hacer número, ni se me necesitaba.
ni la función hubiera dejado de presentarse aunque yo me hubiera quedado tras los bastidores. Somos viajeros a la eternidad. ¿Qué lugar tan pequeño ocupamos en el mundo?, dice Bossuet. Solo cuando estamos cerca de nuestra Padre nos comprendemos el inmenso valor de nuestra vida y la importancia de aprovechar el tiempo para ir a la eternidad. El tiempo es tesoro, el tiempo es gloria. El que hoy está en pecado mortal y se confiesa, bien, irá al paraíso, aunque pase por purgatorio un tiempo. Y el que hoy muere y cae en pecado mortal al infierno, nunca más saldrá. ¿Y ahí por qué? Porque ya no está en el tiempo. Por lo tanto, el tiempo no solamente es oro, es gloria. Pensar en la eternidad puede ayudarnos mucho y ayudar también a considerar serenamente que en cualquier día puede llegar nuestro fin y que en cualquier caso ese momento no puede estar muy lejos, dice San Jerónimo. Y sabiendo que nos dirigimos tan deprisa hacia Dios, le pediremos directamente a Jesucristo con toda la Iglesia: acuérdate, Señor Jesús, piadoso, de que he sido la causa de tu obra. No me pierdas en aquel día, justo juez de los castigos. Concédeme el perdón antes del día en que he de dar cuenta. Eso lo dice una oración de la misa de los difuntos, la secuencia Dies Irae. La amistad con Jesucristo, el sentido cristiano de la vida, el sabernos hijos de Dios, nos permitirán ver y aceptar nuestra propia muerte con toda serenidad. Será el encuentro con nuestro Padre Dios, a quien hemos procurado servir a lo largo de esta vida. Ya hemos dicho que la muerte entró en el mundo por el pecado, y el expendio del pecado es la muerte. San Pablo, Romanos 6:23. Está decretado a los hombres morir una sola vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Bienaventurados los que mueren, Señor, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Apocalipsis 14:13. Es cosa preciosa a los ojos del Señor la muerte de los justos. Salmo 115:15. Pues sabemos que si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, tenemos de Dios una sólida casa, no hecha por manos de hombres, eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. Cuando se dicen paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores del parto a la preñada. 1 Tesalonicenses 5:3. Queridos hermanos, hoy mucho se habla de paz y esto y aquello, pero puede ser también, de repente viene la muerte, cuidado, o una guerra, o un terremoto, una peste, no sabemos cuántos murieron con esta peste llamado coronavirus, por ejemplo, actualmente, ¿no? Dios solo sabe, ¿no? Entonces seamos listos, porque no sabemos ni el día ni la hora. Sabiduría 3:1-4 dice: las almas de los justos están en las manos de Dios, y el tormento no los alcanzará. A los ojos de los necios parecen haber muerto, y su partida es tenida por desdicha, su salida de entre nosotros por aniquilamiento, pero están en paz, pues aunque a los ojos de los hombres fueron atormentados, su esperanza se llena de inmortalidad. La muerte no sabemos cuándo vendrá, pero un día será el último. Mi mayor bien, dice Santo Ignacio de Antioquía, discípulo de los apóstoles, muerto en el año 107, mi mayor bien es morir y ser llevado a Dios para que amanezca con Él. Entonces, morir para mí es ganancia. De hecho, lo había dicho también San Pablo, Filipenses 1:23, deseo morir para estar con Cristo, y en el Señor es donde está su verdadera morada. 2 Corintios 5:8. Con la muerte cesa el estado de fe y comienza el de la contemplación. 2 Corintios 5:7, etc.
Entonces, para mí, morir es un bien. ¿Por qué? Porque los ángeles llevan mi alma con Dios. No te perturbe al oír el nombre de la muerte. Antes bien, deleítate en los dones que te aporta este tránsito feliz. ¿Qué significa en realidad para ti la muerte sino la sepultura de los vicios y la resurrección de las virtudes? Dice San Ambrosio en su librito llamado Tratado sobre la muerte. Entonces, no te perturbe el oír el nombre de la muerte. Para el cristiano, para el santo, para el alma que vive en santidad, es liberación. Oh muerte, qué amargo es tu recuerdo para el que vive tranquilo con sus posesiones, para el hombre contento que prospera en todo y tiene salud para gozar de los placeres. Esto lo dice San Juan de la Cruz. Temen mucho la muerte porque aman mucho la vida de este mundo y poco la del otro. Pero el alma que ama a Dios vive más en la otra vida que en esta, porque el alma vive más donde ama que donde anima. Entonces, cuando uno vive en santidad, bien los santos quieren morir para mí es ganancia, decía San Pablo, ¿no? Cuando venga la muerte, que vendrá inexorable, la esperaremos con júbilo, como he visto que han sabido esperarla tantas personas santas en medio de su existencia ordinaria. Con alegría, porque si hemos imitado a Cristo en hacer el bien, en obedecer y en llevar la cruz, a pesar de nuestras miserias, resucitaremos con Cristo. Surrexi Dominus Vere, San Lucas 24:34, que resucitó de verdad. Entonces, si vivimos en santidad, para nosotros la muerte es una liberación. Había un santo religioso que estaba al punto de morir, sus compañeros lloraban, y dice, ¿por qué lloran? ¿Y por qué vas a morir? Y él contesta, pero qué bueno, yo voy a ser ya libre del peligro de perderme. Ustedes más bien están en peligro de perderse viviendo. Entonces, hermanos, para nosotros la muerte es más bien liberación, si vivimos cristianamente. ¿Qué dirá Cristo el día del juicio? Venga a los benditos de mi Padre, a la vida eterna, a los justos. Entonces para ellos fue una liberación. Y también vemos cuando Jesús resucitó a la niña muerta, dijo, retírense porque no está muerta la niña sino dormida. Estas palabras nos enseñan además que no debemos tener miedo a la muerte, porque él mismo había de morir, Cristo había de morir, y valiéndose la muerte de otros, como sucedió también con Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, dijo, inspira confianza a sus discípulos y les enseña a sufrir con valor la muerte, porque desde su venida la muerte no es más que un sueño para el cristiano, dice San Juan Crisóstomo. No tiene gran importancia escapar a la muerte si es por poco tiempo y que hay que morir después, pero gran cosa es escapar a la muerte de manera definitiva, como ocurre con nosotros, por quienes Cristo, nuestra Pascua, se ha inmolado y resucitó, dice otro padre de la iglesia. Entonces no tengamos miedo, la muerte para el cristiano es una liberación. Y en su tratado sobre la muerte, capítulo 18, San Cipriano dice, el que está lejos de su patria es natural que tenga prisa por volver a ella. Para nosotros, nuestra patria es el paraíso. Ahí nos espera un gran número de seres queridos. Ahí nos aguarda el numeroso grupo de nuestros padres, hermanos e hijos, seguros ya de su suerte, pero solícitos aún de la nuestra. Entonces, si nuestros familiares están en la gloria, ellos nos esperan, tienen gran deseo que vayamos también con ellos. Y Santo Agustín dice, no tienes miedo a la muerte, ama la vida, tu vida es Dios, tu vida es Cristo, tu vida es el Espíritu Santo. Les desagradas obrando mal, no habita el
no habita Dios en tiempo ruinoso, no entra en templo sucio. Entonces, el que vive en gracia, bien, está con Dios, tiene la puerta del cielo abierta, y el que está sucio, Dios se retira de él, y esto también se llama una muerte espiritual, dice Santo Agustín, Sermón 161. El hombre nace al mundo para el trabajo, los elegidos pasan del mundo al descanso por la muerte, dice San Beda el Venerable. Entonces los cristianos, queridos hermanos, somos creados para la vida, bueno, todos los hombres son creados para la vida eterna, pero especialmente los cristianos sabemos estas verdades, ¿no? Hoy estamos en un mundo paganizado, materialista, tiene mucho miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque para esos ateos, según su error, claro, aunque no creen, nada cambia, el alma es inmortal, pero como ellos no saben, no quieren saber, uno cree creer que hay vida después, pero su sorpresa será grande. Terminamos esta charlita con una cita de San Ignacio de Antioquía, carta a los Romanos 1. El mejor favor que podéis hacerme es dejar que sea inmolado para Dios, mientras el altar está aún preparado. El emperador había condenado a San Ignacio de Antioquía a los leones, y cuando supo el santo que unos cristianos trataban de hacer de una manera que no llegue a Roma en tiempo de los juegos, y que no sea echado a los leones, él dijo: el mejor favor que podéis hacerme es dejar que sea inmolado por Dios. Así, unido por la caridad en un solo coro, podréis cantar al Padre por Jesucristo, porque Dios se ha dignado a hacer venir al obispo de Siria desde el oriente hasta occidente. Qué hermoso es el sol de mi vida, qué hermoso es que el sol de mi vida se ponga para el mundo y vuelva a salir para Dios. No me hagan este daño, por favor. Quiero yo ser echado, ser trigo en la boca de los leones y irme hacia Cristo nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, en resumen, la muerte es consecuencia del pecado. Antes del pecado original, bien, no había muerte. Dios sabiendo que la serpiente iba a tentar a Adán y Eva, les dijo: coman todos los árboles, de este no, el día de que él comieres morirás de muerte. Génesis 2:17. Y San Pablo dice, Romanos 5:12, por el pecado entró la muerte en el mundo. Pero hay resurrección, y cuando el alma se separa del cuerpo, esto que llamamos muerte, pasa al juicio de Dios. Si está en gracia, se salva. Si está en pecado mortal, cae al infierno para siempre. No hay perdón, no hay tiempo después. Esto de reencarnación, de purificación, son ideas budistas, son falsas. El alma es única y punto. El alma es alma de un cuerpo y no puede pasar de un cuerpo a otro. Si está en gracia, se salva. Si está en pecado mortal, se pierde. Y los que salvan o van derecho al cielo, inocentes y penitentes, o van un tiempo al purgatorio, después suben al cielo. El purgatorio es un lugar de purificación por el cual pasan las almas para ir al cielo, y podemos ayudarlos. Es la razón por la cual se hacen oraciones, peregrinaciones, misas, limosnas para los difuntos. En la charla siguiente continuamos nuestra meditación sobre la muerte y vemos lo que dicen los santos acerca de la muerte. Que Dios los cuide, la Virgen nos proteja. Amén. Queridos hermanos, un alma tenemos, si la perdemos, no la recuperaremos. Vivir en gracia, vivir en santidad, salir cuanto antes del pecado y no decir tenemos vida. No tenemos ni un segundo asegurado. Cualquier momento podemos brincar a la eternidad. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional y reenvíen esas charlas a sus contactos, ayuda mucho. También tenemos otro canal llamado FSSPX Costa Rica, y tenemos mucho material de espiritualidad católica.